En la segunda mitad del siglo VII a.C., Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios levantó un profeta. Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Para anunciar la destrucción y el cautiverio del reino de Judá. Jeremías, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías profetizó la tragedia, pero Dios también le transmitió una promesa de restauración. El cautiverio duraría 70 años. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. La mayoría no creyó, siguieron en su idolatría y maldad, y el tiempo de la destrucción llegó. En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva cautivos a Daniel y sus amigos. En el 597 llegó la segunda invasión. Ezequiel y 10.000 personas más fueron llevadas a Babilonia. Y en el año 586 la destrucción fue total. El templo, la nación, el pueblo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Casi 70 años después, algunos importantes personajes se dejaron usar por Dios para que la restauración de Israel fuera posible. Y esos personajes nos enseñan grandes lecciones. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué podemos aprender de la historia de la restauración de Israel? En primer lugar, miremos la oración de Daniel. El imperio babilónico había caído y se había levantado un nuevo imperio, el medo-persa. Si bien Daniel había llegado a ser primer ministro de Babilonia antes de su caída, los persas, curiosamente, no lo mataron. Por el contrario, valoraron su integridad y sabiduría y lo ubicaron en un cargo elevado. Aunque Daniel estaba ocupado con los asuntos del país, el profeta no dejó de estudiar la palabra de Dios, especialmente la profecía de Jeremías de que el cautiverio duraría 70 años, tiempo que estaba a punto de cumplirse. Así que Daniel cayó de rodillas ante Dios y oró. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Antes de que Daniel terminara de orar, algo impresionante ocurrió. El ángel Gabriel llegó volando rápidamente y habló con el profeta. ¿Habló con el profeta? ¿El ángel Gabriel? Sí. ¡Guau! ¿Cómo reaccionarías si llegara un ángel a hablar contigo? Me pondría muy feliz. Yo también. Creo que me desmayaría. Bueno, lo cierto es que el ángel le aseguró a Daniel que no debía preocuparse, que Dios está pendiente de todo, que el futuro está en sus manos, que la restauración llegaría en el momento exacto y que de Judá vendría el Mesías, el libertador, Cristo Jesús, quien moriría por el pueblo para expiar sus pecados. La oración de Daniel nos deja enseñanzas muy valiosas. Está claro que Dios había hecho una promesa y sabemos que lo que Dios promete lo cumple, pero aún así Daniel oró. A veces nos vemos tentados a pensar, ¿qué caso tiene orar por algo que Dios ya ha prometido? A todas estas, Él lo va a hacer aunque no oremos por ello. Permítanme decirles que ese pensamiento no es correcto. Debemos reclamar esas promesas con la misma pasión que lo hizo Daniel y quitar de nuestras vidas todo aquello que esté dificultando el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros.
En segundo lugar, veamos qué lección podemos aprender del primer regreso a Jerusalén. Por el mes de septiembre del 537 a.C., el rey de Persia, Ciro el Grande, promulgó el decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Dios es realmente maravilloso. Cuando Daniel oró, no había posibilidad de regresar a su tierra a los 70 años del exilio, tal como lo había profetizado Jeremías. Y ahora Dios usa a un rey pagano como lo era Ciro para darles esa libertad tan anhelada. Y no solo les permitió regresar, sino que no los mandó con las manos vacías. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. El tesoro del reino pagará todos los gastos, y los utensilios de oro y plata del templo de Dios en Jerusalén, que Nabucodonosor trajo a Babilonia, deberán ser devueltos. En el 536 a.C., justo 70 años después de la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, unos 50.000 dichosos judíos salieron de la cautividad babilónica, un evento que recuerda el éxodo de los israelitas cuando Dios los libró de la esclavitud en Egipto. De hecho, este evento bien podríamos llamarlo el segundo éxodo. Esta gran misión de reconstruir el templo tuvo dos grandes protagonistas: Zorobabel, quien era el líder político, y el sumo sacerdote Josué, quien lideró al pueblo espiritualmente. ¿Y cómo un rey pagano como Ciro sale de buenas a primeras promulgando un decreto en favor del pueblo de Dios? Resulta que el profeta Daniel encontró en el libro de Isaías una profecía acerca de Ciro que fue escrita 100 años antes de que éste naciera, y ni corto ni perezoso fue y se la mostró. Rey Ciro, ¿podría leer esto, por favor? Pero, ¿cómo escribió Isaías de mí si yo ni siquiera había nacido? Aquel que conoce el fin desde el principio sí que sabía cómo impresionar el corazón de Ciro. La tía Elena así lo confirma. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Y el último evento del que aprenderemos esta semana es del segundo regreso a Jerusalén. Unos 80 años después del primer grupo, hubo un segundo grupo más pequeño que regresó a Jerusalén. Entre un regreso y otro pasaron muchas cosas y varios reyes. ¿Quieren recordarnos los nombres de esos reyes? Sí, Ciro II el Grande, Cambises II, Darío I, Jerjes I, que es el mismo rey Asuero de la reina Esther, y Artajerjes I. Correcto, saben mucho de historia, y fue justamente en la época de Artajerjes I, más específicamente en el año 457 a.C., que el rey emitió un decreto para la reconstrucción ya no del templo, pues ya estaba construido, sino de toda la nación de Israel. Ese segundo grupo, de unas 5,000 personas contando mujeres y niños, fue liderado por un hombre de Dios llamado Esdras. ¿Y quién era Esdras? Un líder que tenía una hoja de vida bien interesante. Era un escriba, era un sacerdote, era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, es decir, que era levita, y muy posiblemente trabajaba para la corte del rey. La mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
¿Lo notan? Fue su relación con la Biblia la que lo capacitó para esa gran obra. De hecho, así como el testimonio de Daniel le permitió llevarle la palabra al rey Ciro, de igual forma el testimonio de Esdras influyó en Artajerjes para emitir su decreto. La relación diaria con la palabra de Dios se nota. La profunda devoción de Esdras por Dios y su decisión de estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios lo prepararon para un ministerio mayor en Israel. ¿Y nosotros? ¿Estamos listos para una obra mayor en nuestras vidas? Necesitamos más comunión con la palabra de Dios para que su voluntad en nosotros sea cumplida. En el próximo capítulo, El rey me preguntó: ¿Qué te pasa? ¿No te ves enfermo? ¿Y esa cara triste? Sentí mucho miedo en ese momento. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Esdras y Nehemías. Recuerden que juntos podemos crecer más.